Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre las gráficas de calentamiento e enfriamiento, qué información podemos sacar de ellas, además de un ejercicio práctico para que veáis qué tipo de preguntas nos pueden hacer sobre esta gráfica y cómo tendríamos que responderlas. En la primera de ellas vemos que la gráfica es de calentamiento. Esta lo sabemos porque empieza en una temperatura baja. Veis aquí que esta es la línea de las temperaturas y la gráfica empieza desde muy abajo, pues que significa que empieza de una temperatura muy fría y va subiendo hacia arriba, por tanto se va calentando. Como podemos ver, pintado en naranja, tenemos los distintos estados de la materia que van teniendo lugar según va pasando el tiempo. Primero está en estado sólido, que como veis en el dibujo de la derecha, se refiere a una estructura muy ordenada de la materia, la temperatura es baja, la vibración de las partículas es pequeña o casi nula, por tanto es muy sencillo que las fuerzas de atracción que existen entre las partículas mantengan a estas perfectamente unidas, formando un sólido. Según vamos aumentando la temperatura, llegamos a un punto en el que alcanzamos lo que llamamos el punto de fusión o temperatura de fusión. En esta temperatura de fusión lo que ocurre es que el sólido va dejando paso al estado líquido. La temperatura empieza a ser la suficiente como para que las vibraciones de las partículas del sólido sean tan fuertes que no se puedan seguir manteniendo tan unidas. Como vemos en el dibujo de la derecha, el líquido es una estructura parecida al sólido, pero con las partículas mucho más desordenadas. Es decir, las fuerzas de atracción de las partículas ya no son suficientes como para mantener a todas las partículas perfectamente unidas. Si seguimos aumentando la temperatura, vemos que pasamos a un estado exclusivamente líquido para luego pasar a otro estado de mezcla líquido-gas. Esto ocurre cuando llegamos al llamado punto de ebullición o temperatura de ebullición. En ese momento, la temperatura es suficiente como para desarmar por completo el orden que pudiera tener el líquido y separar las partículas unas de otras. Como la velocidad ya es tan alta gracias a la temperatura, las partículas no se pueden mantener unidas y cada una se va por su lado formando lo que conocemos como un estado gaseoso. Si seguimos aumentando, ya pasaríamos a un estado exclusivamente de gas donde el líquido habría desaparecido. Si nos fijamos en la gráfica, lo que llama la atención es que según vamos aumentando la línea verde que tenéis ahí dibujada, hay dos momentos que los voy a señalar, que este es uno de ellos y este es otro de ellos, donde la temperatura deja de subir, la temperatura empieza a ser constante. Eso ocurre, si os fijáis, cuando compartimos dos estados, sólido-líquido, líquido-gas. Eso es debido a que la energía que estamos metiendo en el sistema, aumentando la temperatura, se dedica exclusivamente a deshacer todas las uniones del sólido en el primer caso y todas las uniones del líquido en el segundo caso, de forma que hasta que no se haya deshecho por completo, la temperatura no sube. Es decir, toda la energía que se le aplica al sistema va dirigida a aumentar la vibración de las partículas, a deshacer la ordenación de esas partículas. Por eso, hasta que no ha desaparecido en el primer caso todo el sólido, la temperatura no vuelve a subir. Y en el segundo caso, cuando no ha desaparecido todo el líquido, la temperatura no vuelve a subir. Se dice que la temperatura es constante hasta que no tenemos solamente un estado de la materia presente. Esto serían las gráficas de calentamiento y la información que podemos obtener de ellas. Si pasamos a una gráfica de enfriamiento, veréis que la estructura es prácticamente la misma con una diferencia, y es que ahora la temperatura de inicio es una temperatura muy alta y por tanto el estado de la materia de inicio es el gas. Partimos de una temperatura muy alta, una agitación muy alta de las partículas y un estado gaseoso de la materia. En el momento en el que empezamos a enfriar, van apareciendo esas pequeñas fuerzas de unión entre partículas, se van uniendo las partículas una a una y van formando lo que conocemos como un líquido. Si os fijáis en el dibujo de la derecha, veréis que es
justo lo contrario que teníamos en la gráfica de calentamiento. Partimos de un desorden grande para ir poquito a poco ordenando la estructura. Como veis, ocurre exactamente lo mismo que en la gráfica de calentamiento, tanto en los puntos de fusión como en los puntos de ebullición. Es decir, que la temperatura no desciende hasta que no tenemos solo un estado de la materia presente. Tanto los puntos de fusión, este de aquí abajo, como de ebullición, son los mismos independientemente de que vayamos en un sentido o en otro. El punto de fusión y el punto de ebullición solo depende del tipo de sustancia que estemos estudiando. No depende de si estamos enfriando o de si estamos calentando. Los estados de la materia presentes, gas, gas más líquido, líquido, etcétera, tienen el mismo orden pero en sentido contrario que en la gráfica de calentamiento. En la gráfica de calentamiento empezamos por sólido y acabamos en el gas. En la gráfica de enfriamiento empezamos por el gas y acabamos por el sólido. Este sería el concepto teórico que rodea a las gráficas de calentamiento y de enfriamiento. ¿Cómo nos podríamos enfrentar a una actividad relacionada con este tipo de gráficas? Pues de la siguiente forma. En este ejercicio nos pide que dibujemos una gráfica sabiendo que el punto de fusión es de 7 grados y que el punto de ebullición es de 130. Una cosa que habremos notado ya en las gráficas anteriores y que podemos notar en esta es que los puntos de fusión y los puntos de ebullición siempre se relacionan de la misma manera. Es decir, el punto de fusión siempre va a ser menor que el punto de ebullición. En este ejemplo nos pide que dibuje la gráfica, por tanto, lo primero que tendremos que hacer es dibujar los ejes de la gráfica. El eje vertical, es decir, el que va de arriba a abajo, siempre será el eje de la temperatura y el eje horizontal o de izquierda a derecha siempre será el eje relacionado con el tiempo. A la hora de dibujar la gráfica, como nos dice que la gráfica debe ser de enfriamiento, lo dice aquí en el enunciado, deberemos de empezar desde una temperatura alta para ir bajando hacia una temperatura más baja. Por tanto, iniciamos en una temperatura alta cualquiera y vamos bajando hasta un punto. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de ebullición. Ese punto de ebullición nosotros lo situaremos más o menos donde nos venga bien para dibujarlo, porque no vamos a tratar más datos que el punto de fusión y el punto de ebullición, por lo que no nos requiere ser muy precisos en el dibujo. Una vez llegamos al punto de ebullición, tenemos que la temperatura deja de bajar, porque como hemos dicho, está toda la energía del sistema enfocada al cambio de estado. Una vez que se deshace el cambio de estado, vuelve a bajar la temperatura hasta llegar al punto de fusión donde tenemos otro punto constante de la temperatura y baja definitivamente hacia el estado sólido. Si tuviéramos que determinar los estados de la materia presentes, pues haríamos estas divisiones en cada uno de los puntos de unión de la recta y diríamos que como empezamos a alta temperatura, lo primero será un gas, luego será un gas más un líquido, luego será un líquido, luego será un líquido más un sólido y finalmente acabará en un sólido. Respondiendo a las preguntas que me hacen aquí a la derecha, donde me dice determina el estado de la sustancia a 10 grados, a menos 3, a 150 y a la temperatura que sea, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el primer caso, 10 grados. Pues me vengo a la gráfica y sitúo los 10 grados. Los 10 grados aproximadamente estarán pues por encima del 7. Si yo tiro una línea por encima del 7, veré que acaba en el trozo de la recta que corresponde al estado líquido. De forma que podré decir que a 10 grados el estado de la materia será líquido. Hacemos lo mismo para el resto de temperaturas. En el caso de menos 3 grados, nos situamos debajo del 7, tiramos la recta y lo situamos en el estado sólido. Para 150 estará por encima del punto de ebullición, lo que significa que lo encontraremos en estado gaseoso. Y para 130 tenemos la particularidad de que el punto que nos piden coincide con el punto de ebullición. En ese caso coincidirá con la zona de temperatura constante. En este caso, como hemos comentado, eso solo ocurre cuando hay dos estados de la materia presentes, de forma que tendremos que decir que a esa temperatura tendremos presente tanto gas como líquido.
Y con esto ya habríamos acabado el ejercicio de la gráfica y esto es todo lo que nos podrían pedir en dicho ejercicio. Como podemos ver, por los ejemplos que hemos tratado, toda la temperatura que esté por encima del punto de ebullición hará referencia al estado gaseoso. En este ejemplo, todas las temperaturas mayores a 130 hacen referencia al estado gaseoso. Todas las temperaturas inferiores al punto de fusión, en este ejemplo a 7 grados, darán como referencia el estado sólido. Luego, temperaturas intermedias, el estado líquido, salvo que coincida con temperatura de fusión o temperatura de ebullición, 130 o 7 grados, que tendremos la combinación de varios estados, como ocurre en el último apartado. Esto es todo, espero que haya sido de utilidad, os veo en el próximo vídeo.